y le pido a Adolfo Roberto Palacios Santillán, pase por favor. Muy buenos días. Adolfo Roberto Palacios Santillán, tiene usted 10 minutos para hacer su exposición general en los términos del acuerdo. Al frente hay un tablero que le indicará el transcurso del tiempo para que usted pueda terminar puntualmente. Muchas gracias. Enterado, muchas gracias. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia. Senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Senadoras y senadores aquí presentes. Distinguidos miembros del Comité de Acompañamiento. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Quiero comenzar diciendo que por poco y no estaría yo aquí con ustedes, ya que no recibí formalmente una invitación para estar aquí. Me enteré a través de los medios de comunicación que el día de hoy me tocaba comparecer y tuve que llamar telefónicamente para poder enterarme que el día de hoy era mi participación. Asimismo, en la visita al micrositio de la Comisión de Anticorrupción, al consultar la lista de aspirantes, me he percatado que la información puesta sobre mi persona es muy escasa. De un legajo bastante amplio de hojas que soportan mi currículum, en la página correspondiente a mi persona prácticamente no se menciona nada. Esto quiere decir, bueno, tengo que pensar que se trata simplemente de una omisión y no de un error y no de una omisión intencional en ello. Esto me obliga precisamente a tener que ocupar algunos minutos de mi tiempo en explicar quién soy. He sido agente del Ministerio Público de la Federación, especializado en lavado de dinero y delincuencia organizada en la hoy denominada CEIDO de la Procuraduría General de la República. Soy uno de los pocos agentes del Ministerio Público que ha sido invitado a Washington por una de las agencias norteamericanas a recibir un reconocimiento por la eficacia en mis funciones en el combate a las organizaciones criminales y específicamente al cártel de Sinaloa. Tengo más de 5 años de ser uno de los capacitadores de cuerpos de policía estatal y municipal en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, en donde capacito a mandos policiales en el nuevo sistema de justicia penal, en el uso de herramientas de inteligencia policial, técnicas especializadas en investigación a la delincuencia organizada, operaciones encubiertas, transparencia y combate a la corrupción y muchas habilidades más que se les imparten a los mandos policiales. ¿Por qué quiero ser fiscal anticorrupción? Como mexicano me enoja mucho la posición que ocupa México en el ranking mundial de evaluación de la corrupción. Como Ministerio Público Federal, desde mi modesta posición en la Procuraduría General de la República, combatí la corrupción de servidores públicos y precisamente por ello fue que fui separado de mi cargo. Trabajé en muchos asuntos en donde se vieron involucrados servidores públicos y personajes de la política. Estoy actualmente combatiendo la corrupción desde la trinchera ciudadana y desde el periodismo independiente, pero obtendría resultados de mayor eficacia y de mayor impacto si lo hago desde un cargo con facultades de investigación. Esencialmente, y pongo énfasis en esto, quiero ser el contrapeso en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Otros integrantes del Comité Coordinador, por ejemplo, la secretaria de la Función Pública y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
provienen de un mismo partido, así como el actual titular de la Procuraduría General de la República, que ustedes saben será el superior inmediato del fiscal anticorrupción. Al igual que el resto de los aspirantes que me han antecedido en las comparecencias y los que seguirán después de mí, reúno todos los requisitos para el cargo. ¿Qué es lo que me distingue de ellos? Que yo sí soy un verdadero investigador delictivo. Para ser fiscal anticorrupción no se necesita simplemente ser un experto en derecho penal, tener maestrías y doctorados en el extranjero en la teoría del delito y conocer de procedimientos penales. Se necesita saber investigar, señores. Se necesita ser un experto en técnicas especializadas de investigación, como HUMINT, es decir, operaciones encubiertas como la infiltración, la penetración, el usuario simulado y las entregas controladas, etcétera. Como técnicas de investigación tecnológica en las que se aplican en la intervención de comunicaciones privadas, o en técnicas de explotación de fuentes abiertas. Yo sé investigar y desde ya estoy coadyuvando en investigaciones periodísticas para el combate a la corrupción. A propósito de investigaciones en fuentes abiertas y del acceso a la información pública gubernamental, de lo que aquí mencionaré, tengo las pruebas documentales que estarán a disposición de quien así lo desee. Tengo información que en breve se sustentará una denuncia sobre terribles actos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo costo inicial se dijo que sería de 180,000 millones de pesos y cuya proyección a la fecha rebasa los 706,000 millones de pesos. Me preocupa que, derivado de las investigaciones conjuntas con otros periodistas, hayamos conocido graves irregularidades en la adquisición y acondicionamiento del edificio sede del ahora denominado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Como lo pueden constatar ustedes en el portal del INAI, se sabe que la presidenta del Comité de Participación Ciudadana está relacionada en un expediente aún sin resolver en poder de la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué falta para que se resuelva? ¿Se pretende encubrir a alguien? Y no estoy haciendo alguna acusación en concreto, pero considero que todos los actores del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo ha señalado ella, no deben de tener cola que les pisen. A propósito de la transparencia, ¿se han dado cuenta ustedes que la plataforma de transparencia tiene ya bastante tiempo que no funciona adecuadamente? En el mismo caso se encuentran decenas de asuntos que la Auditoría Superior de la Federación turnó a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, de anomalías de adquisiciones para instituciones de seguridad pública que siguen sin resolver. ¿Qué decir de los pliegos resarcitorios impuestos por la Auditoría Superior de la Federación o de las sanciones económicas a las que ni la Secretaría de la Función Pública ni las Contralorías de los Estados les están dando seguimiento para su cobro? En el caso del Servicio de Administración Tributaria, en sus 32 años de existencia, ha impuesto sanciones económicas firmes a funcionarios y a empresarios por el orden de 71,000 millones de pesos. Sin embargo, esos cobros económico-coactivos tan solo en 2016 le prescribieron al SAT la facultad de cobrar cerca de 300,000 millones de pesos en créditos fiscales ya determinados. Y de eso, el titular de la Auditoría Superior de la Federación solo envió una recomendación a este Congreso. A propósito de la Auditoría Superior de la Federación, pronto su titular concluirá el periodo y está pensando en la reelección en el cargo, pero existe una denuncia incoando un juicio político en su contra, como muchos otros que están esperando ser atendidos en este Congreso. Si decimos que queremos combatir realmente a la corrupción, tenemos que atacar todos los frentes. Antes de pasar, porque el tiempo va volando, rápidamente a mi idoneidad para ocupar el cargo, quiero retomar el aspecto
de mi combate a la corrupción desde la PGR, en donde ocupé modestamente el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación asistente. Quiero mencionar que en el año de 2004 se me turnó una investigación de irregularidades en la Secretaría de la Función de la Seguridad Pública, en la cual el órgano interno de control confirmó la existencia de compras con sobreprecios. El denunciante pidió, a través de lo que es el acceso a la información, pidió precisamente que se le diera información pública. El entonces titular del IFAI, Alonso Lujambio, ordenó a PGR que se le diera. ¿Cuál fue la respuesta de PGR? Instruirle una denuncia penal a Alonso Lujambio, señores. Así es como se juega en la política y en la investigación. Voy a concluir dando cuáles son las 6 razones por las cuales considero mi idoneidad para ocupar el cargo. Número 1, no soy ni he sido militante de partido alguno. Número 2, a la fecha no tengo compromisos con funcionarios ni con político alguno. Número 3, no tengo cola que me pisen. Número 4, como ya mencioné, soy un experimentado investigador criminal. Y número 5, igual que en el pasado, ojo, no pienso aceptar línea, presiones ni consignas para cubrir a ningún investigado ni ningún asunto. En el supuesto de que mi jefe inmediato, el fiscal general de la República, pretenda que yo encubra algo, de inmediato lo comunicaré a esta soberanía para que se adopten las medidas a que haya lugar. Quizás me cueste la chamba, como en el pasado, pero no me quedaré callado. No soy un sexto, no soy un hombre miedoso, tengo la protección de Dios y me sé manejar con cautela. Es cuanto, señores senadores. Gracias. Solamente quisiera hacer una aclaración. Estamos revisando los documentos que están subidos al micrositio para corroborar si hay algún documento que falte y verificar si efectivamente falta, pues para subirlo de manera inmediata. Pero decirles que todos los senadores y el comité de acompañamiento tienen el expediente íntegro del participante Adolfo Roberto Palacio Santillán. Y respecto a la convocatoria, realmente, como está establecido en el acuerdo que se emitió por la Junta de Coordinación Política, la notificación es a través de la Gaceta y la página del Senado y el micrositio de las comisiones. Entonces, en ese sentido, si esta notificación fue de esa manera, nosotros simplemente estuvimos marcando para confirmar su participación, en el entendido que los candidatos deberían haber verificado periódicamente la página del micrositio en donde se estuvo publicando cada paso por paso este proceso en los términos que se dio, como ustedes ya lo saben. Pasaría a continuación a la fase de preguntas por parte de las señoras y señores senadores. Le doy la palabra a la senadora Marta Tagle. Gracias, presidenta. Sí, yo también considero que quienes han estado además interesados en el proceso, pues están como mucho en comunicación y pendientes de las publicaciones oficiales de las comisiones encargadas de dictaminar y pues nos han hecho llegar a todos los legisladores integrantes de estas comisiones la documentación enviada por los propios aspirantes. Y bueno, entrando en materia, en cuanto a su propuesta de trabajo, me quedó una duda en la propuesta 4, donde habla de que al participar de la selección del personal de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, vigilará a los servidores, etcétera, y dice, solicitando al órgano interno de control el financiamiento de responsabilidades del personal. Me parece que la ley en este sentido tiene otro planteamiento con respecto a tanto al tema de la integración del personal como de las propias funciones que se hacen en la Fiscalía, que tienen que ser o sea, el presupuesto de la Fiscalía, que depende del acuerdo que se haga con la Procuraduría, con este caso con el Procurador. Entonces, en ese sentido, que explique más esta propuesta en qué consiste, porque ese presupuesto
y el nombramiento del personal adscrito a la Fiscalía, como quedó en la ley, en la reforma a la Ley Orgánica de la PGR, lo hace quien ocupe la Fiscalía y en acuerdo con el Procurador, por una parte. Y luego, en el planteamiento para el combate eficaz a la corrupción, menciona que para garantizar la autonomía de gestión del fiscal anticorrupción es necesaria la reforma al artículo 102 constitucional para que no pueda ser removido el titular, y que de otra manera, sin esta reforma, simple y sencillamente la Fiscalía Anticorrupción no puede realizar eficazmente su trabajo. Entonces, en ese sentido, si esta reforma no se da, ¿cómo usted podría en ese espacio, aspirar a ese espacio y garantizar que se realice eficazmente el trabajo de la Fiscalía, aún sin que se pudiera realizar esta reforma? Muchas gracias, senadora Tagle. A continuación, cedemos la palabra al senador Arechiga. Muchas gracias, senadora. Con su permiso. Licenciado Palacios, he estado viendo su currículum y veo que tiene mucha capacidad o mucho conocimiento en el tema de la investigación a la delincuencia organizada. En el caso de que usted fuera electo como fiscal anticorrupción, ¿cómo va a fortalecer esta institución? ¿Cuáles acciones generaría para prevenir la pérdida de la Fiscalía? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador Arechiga. A continuación, la palabra al senador Héctor Flores. Muchas gracias, senadora. Bienvenido. Gracias. Bienvenido al Senado y a esta comparecencia. De manera muy breve, habiendo escuchado su exposición, me llama la atención en la parte final que dice usted que si usted recibiese línea, haría una denuncia pública correspondiente a este Senado de la República. Pero yo le quisiera preguntar, en la parte técnica, imagino que usted ya analizó la Ley Orgánica de la Procuraduría. Si usted iniciara una investigación y no contara con los elementos operativos suficientes para hacerlo, concretamente y con base en la ley, independientemente de la denuncia pública que haría, ¿de qué manera haría usted valer técnicamente, le repito, técnicamente, con base en la Ley Orgánica de la Procuraduría? Le pediría que me diera la respuesta en ese sentido. ¿Haría usted valer la autonomía de la Fiscalía en esa decisión? Muchas gracias, senador. A continuación, la pregunta de la senadora Anabel Acosta. Gracias, compañera. Adolfo, dentro de las facultades de la Fiscalía de Combate a la Corrupción está la de establecer mecanismos de cooperación con las autoridades federales, estatales, municipales, o hacer convenio con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para privilegiar el intercambio de experiencias y poder agilizar las investigaciones, etcétera. Si fuera usted el fiscal, ¿cómo haría uso de esta facultad? O sea, ¿en qué casos o en qué aspectos pediría apoyo a estas dependencias o a estas instituciones? Gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, cedemos la palabra a nuestros compañeros y compañeras de la Comisión de Acompañamiento Ciudadano. Sí, gracias. Licenciado, la sociedad está muy atenta a esta designación, y en este sentido yo le preguntaría, ¿cómo elegir un personal que responda simultáneamente a la necesidad de probidad moral y eficacia que la sociedad está demandando? ¿Cómo crear una imagen que fortalezca la confianza de la sociedad y cómo integrar la vigilancia de la propia sociedad en el funcionamiento de la Fiscalía? Muchas gracias. A continuación, su turno, licenciado Adolfo Roberto Palacios. Muy bien. Por el orden en que me fueron formuladas las preguntas, primero atiendo la observación que hacía la senadora Marta Tagle
en donde menciona el punto 4 de mi inciso B del ensayo, que está visible en la página 7 para quienes lo tienen por ahí, y me decía ella que estaba yo hablando de una cuestión de financiamiento del personal. Con todo respeto quiero hacer la observación de que no se habla de financiamiento, en ese punto se habla de fincamiento de responsabilidades. Probablemente la impresión que le fue proporcionada a la senadora pues no está completamente legible, pero estoy hablando de vigilar la actuación de los servidores públicos que estén bajo mi dirección y coordinación, y en el caso de encontrar irregularidades, lo que voy a hacer es precisamente solicitar la intervención de los órganos internos de control para que, con el debido proceso, la garantía de audiencia y la presunción de inocencia, se pueda fincar la responsabilidad si la hubiere. ¿Sí? En este sentido, pues es importante también mencionar, y en esto ligaría esta respuesta con la respuesta al senador Arechiga, de cómo voy a fortalecer a la Fiscalía, en el sentido de que la selección del personal que coadyuve en esta misión debe de ser un personal, debe de ser una selección que sea sui generis, que no se sujete precisamente a lo común que se hace en la Procuraduría General de la República, porque les puedo decir precisamente por experiencia propia, que los órganos de control de confianza son una mera simulación. Son instrumentos de control respecto de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los policías, y no son un adecuado filtro para garantizar la operación de los servidores públicos de Procuración de Justicia. Si lo fueran, desde que se instauraron, pues realmente ya no tendríamos a la fecha problemas de probidad y de honestidad en la Procuraduría General de la República. Habrían permanecido los buenos elementos y habrían sido depurados los malos elementos, lo cual creo es del conocimiento público que no ha sucedido. Por ello es que incluso yo estaría proponiendo una evaluación externa del personal que deba de trabajar adscrito a esta Fiscalía, precisamente porque tenemos quien califica o quien pretende calificar la calidad moral de los servidores públicos, pero nadie nos ha dicho quién le da la calidad moral a estos calificadores para poder hacerlo, ¿sí? Asimismo, considero que es importante que esta soberanía tome de una vez por todas conciencia de la necesidad de la reforma a la fracción 13 del apartado B del artículo 123 constitucional, en lo que he coincidido con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. No podemos pedirle a un equipo de trabajo en el combate a la delincuencia que se esmere, que trate de hacer mejor su trabajo cuando los tenemos trabajando con el pie en el cuello. Mientras siga existiendo latente la posibilidad de despedir a cualquier servidor público de Procuración de Justicia, sea Ministerio Público, Policía o Perito, de manera injustificada y que no tenga derecho a la reinstalación en el cargo, aún demostrando jurisdiccionalmente que se trató simplemente de una violación de derechos y de un abuso de autoridad, difícilmente vamos a obtener el compromiso en todas las áreas de la Procuraduría y no solamente en la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto, es tiempo de ponerse a trabajar ya en esos aspectos. El aspecto de fortalecimiento de la Fiscalía tiene que ser a nivel integral, tiene que ser desde todos los frentes. Y al final de cuentas tenemos que partir de la idea de que las leyes son creaciones humanas, las instituciones son creaciones humanas y pueden tener errores, pero también pueden ser perfectibles si tenemos la voluntad de hacerlo. Por cuanto a la pregunta del senador Héctor Flores, que me dice que si no contara con los elementos operativos con relación a esta parte final de mi exposición
que haría las denuncias públicas de estárseme pidiendo encubrir a alguien, de qué forma haría valer la autonomía de la Fiscalía. Pues precisamente tendríamos que tomar en consideración que el Sistema Nacional Anticorrupción es todo un sistema, que tiene que haber precisamente pesos y contrapesos para que pueda funcionar y que de manera coordinada, de manera armónica, tenemos que ir buscando un cómo sí a cada problema operativo que se nos vaya presentando. Ya estuvo bueno de estar buscando explicaciones y pretextos y decir el por qué no. Tendremos que buscar en lo sucesivo, en cada problema que se presente, ya sea de operación, ya sea de legalidad en la actuación de la Fiscalía, un cómo sí lo vamos a resolver. Paso a la pregunta de la senadora Anabel Acosta. Dice, ¿en qué casos pediría apoyo a estas dependencias? Este Sistema Nacional Anticorrupción surge no por iniciativa gubernamental, surge como una propuesta de la sociedad civil. Se impulsó a través de la sociedad civil esto y lamentablemente no culminó como hubiéramos querido desde la sociedad civil, contando con una Comisión Nacional Anticorrupción como organismo autónomo, y se mantuvo a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, la participación de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos pendientes de la transparencia, va a seguir siendo importante. Estamos empezando a modelar precisamente lo que vendrá para el futuro en el combate a la corrupción, como un modelo de reciente creación, como algo incipiente, puede llegar a tener ciertas imperfecciones, pero precisamente celebrando esos acuerdos de coordinación, de coadyuvancia, celebrando reuniones periódicas, involucrando a través del Comité de Participación Ciudadana también a estas organizaciones de la sociedad civil, iremos encontrando esa forma de ir perfeccionando. Y esto no quiere decir que mi participación de llegar a ser electo como fiscal anticorrupción se termine el 30 de noviembre de 2018, porque mi compromiso es transeccional. Aunque no quedara formando parte de la de entonces Fiscalía General de la República, de todas maneras desde la trinchera de la ciudadanía seguiré trabajando precisamente para dejarle a mis hijos y a los hijos de todos los mexicanos un México mejor. Por cuanto hace a la pregunta del comité de acompañamiento, 3 preguntas. ¿Cómo elegir un personal con probidad moral y con eficacia? Ya lo mencionaba en una de las respuestas anteriores, considero que debe de hacerse al margen de la evaluación del Centro de Control de Confianza de la PGR, una evaluación autónoma, precisamente por quien pueda tener la calidad moral de poder exigir esa probidad y esa eficiencia. Y evidentemente, pues tendremos que seleccionar un personal que ya tenga las competencias para la investigación de esta clase de delitos que competen a la Fiscalía Anticorrupción. No tendremos que reclutar en un momento dado gente que venga a aprender cómo hacerlo, sino buscar dentro de lo que ya tenemos en la Procuraduría General de la República a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que se sumen a este proyecto. Si el presupuesto no alcanza, será necesario simplemente una rotación de personal, tomando en consideración la importancia que el combate a la corrupción tiene para la vida institucional de este país. De ser yo elegido el fiscal anticorrupción y precisamente complementando mis conocimientos en materia de mercadotecnia, de planeación estratégica, lo primero que llegaré a hacer es un análisis FODA, es decir, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propia Fiscalía para buscar áreas de oportunidad. ¿Cómo crear una buena imagen de la Fiscalía? Ese es el principal reto desde mi punto de vista, precisamente en este quehacer
transitorio de la primer Fiscalía Anticorrupción o del primer fiscal anticorrupción. Al igual que la seguridad pública, la corrupción y el combate a la corrupción tienen que ver con la percepción ciudadana. Precisamente, si nosotros queremos crear buena percepción, sabiendo el cúmulo de limitaciones a las que ya se han referido mis antecesores en estas comparecencias, tenemos que tratar de hacer más con lo que ya se tiene. Tendremos que priorizar aquellos asuntos que generen mayor impacto social, explicando por qué quizás en algunos casos tengan que no tener prioridad, pero darle esa percepción a la ciudadanía de que efectivamente estamos decididos y vamos con todo. ¿Cómo integrar a la sociedad civil? Pues ya lo he mencionado a través de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente pues invitarlos a participar y sobre todo, independientemente de quién sea el designado como primer fiscal anticorrupción, a través de esta comparecencia, yo hago la invitación a toda la ciudadanía a que todos y cada uno de nosotros seamos un contralor ciudadano que vigile el actuar del fiscal anticorrupción. E invitaría al que sea a mi personal que esté muy pendiente de mi actuación y si en algún momento alguno sabe o detecta alguna conducta inapropiada o irregular de mi parte, que la denuncie. ¿Por qué? Porque solamente se puede predicar con el ejemplo. Entonces, de esta manera, teniendo en cada ciudadano de este país a un contralor ciudadano que vigile al fiscal anticorrupción, al fiscal general de la República y a cada servidor público, podremos avanzar paso a pasito, poniendo cada quien un granito de arena en un combate real y que trascienda en este combate a la corrupción. Si no contesté alguna pregunta suficientemente, quedo a su disposición. Muchas gracias, Adolfo Roberto Palacio Santillán, por su exposición y por participar en este proceso de comparecencias que está normando el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la designación de fiscal en materia de delitos de corrupción. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego, senadora. Le voy a pedir al licenciado, al doctor Luis Felipe Nava, secretario técnico de la Comisión de Justicia, que nos dé cuenta de dos declinaciones que tuvieron lugar con fecha anterior y que simplemente para información de las Comisiones Unidas y pasar a la siguiente comparecencia. Con su venia.